El texto que se leyó esta mañana, ¿alguien se acuerda? Juan, el libro de Juan, el primer capítulo, capítulo 1 de Juan, y ustedes leyeron o se leyó el verso 1, ¿sí? ¿Se recuerdan? ¿Qué dice el verso 1 del libro de Juan? ¿Qué dice el verso 1? Que en el principio era, ¿quién era? El verbo. Y el verbo era, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra ahí? ¿Qué está diciendo la palabra? Que el Padre es Dios, pero que también el verbo, el Hijo, es ¿qué cosa? ¿Qué es? Dios. En el libro interlineal, o sea, en el cual fue en el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento en griego, lo tenemos acá, por eso puse el libro ahí. Esa es la Biblia, el Nuevo Testamento. Claro, cuando usted lee ahí, no todas las palabras están en orden. Algunas están en el orden que nosotros las pronunciamos, pero otras están como cuando usted quiere traducir del inglés al español y tiene que acomodar las palabras para poder usted explicar qué es lo que quiere decir del inglés al español. Por eso los niños a veces hablan español, pero ustedes y a mí nos da risa, ¿no? Porque el niño dice, el chiquito carro, el chiquito carro. ¿Y qué más? ¿Qué más dicen? ¿Usted los ha escuchado? ¿Ah? El blanco carro, sí. Pero nosotros entendemos al revés que lo que ellos entienden. Porque en la escritura está así. Entonces ellos lo traducen como ellos lo han entendido. Entonces, de igual manera, en el interlineal, en el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento en griego, también las palabras nosotros las encontramos de esa manera. ¿Y cómo las encontramos aquí? Juan 1, 1 dice, en principio era el verbo y el verbo estaba cerca de Dios. No dice de, hay un renglón ahí vacío, cerca de, hay una palabra más que no ha sido traducida, Dios. Ahora, ¿qué cosa? Que cuando lo traducen ahí, en el principio era el verbo y el verbo estaba cerca de Dios. Ahora, nosotros leemos en Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia que hicieron esta traducción, y de paso el nombre de esta traducción dice Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Ustedes quieren leerlo como dice acá? Juan 1:1 dice en él, y sabe que él lo ponen entre corchetes. Corchetes es un signo de puntuación para poner una palabra insertada muchas veces,
que no existe, no está ahí, pero que se agrega para darle un sentido a la expresión. O sea, y ese sentido que usted le da a la expresión puede variar la frase completa. Puede hacer cambio en la frase completa. Y esta traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, yo estuve viendo muchas páginas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y usted va a encontrar algo en esta traducción que tiene corchetes casi en todas las páginas de ella. Corchetes en todas las páginas. Y cuando usted busca en el interlineal, o sea, en el cual fue escrita la Biblia, usted no encuentra esas cosas. Entonces, ¿por qué les pusieron aquí en esta traducción? También cuando usted lee en la Biblia que nosotros conocemos, tampoco usted encuentra corchetes. Y si encuentra o encontraría, no sería como en esta versión de las Santas Escrituras, mal llamadas Santas Escrituras. Aquí encuentra corchetes, muchos a veces en una página. Algunas páginas no tienen, pero la mayoría de páginas todas tienen corchetes. Y el corchete es para encerrar una palabra que puede torcer, cambiar el significado de toda la expresión. Entonces, ¿por qué hicieron eso? ¿Sería intencional? Oh, pero los que hicieron esta versión dicen que es la versión mejor traducida de todas. Qué raro, porque yo he leído varias versiones y no encuentro que esta versión sea mejor que todas las demás versiones. Por el contrario, esto es lo peor que usted puede leer. Después vamos a tener un tema más acerca de esto mismo. Pero los textos que estamos leyendo en la palabra dice que en el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Y no solo era. Si él era en la eternidad pasada, lo es en la eternidad presente y lo será en la eternidad futura. Siempre él será Dios. Pero ustedes ven en la pizarra ahí. ¿Qué es lo raro que ven ahí en la pizarra? ¿Ah? ¿Que tiene qué cosa? Al principio tiene una D mayúscula y después tiene una D, ¿qué cosa? Minúscula, pero ¿qué es lo que sigue? Dioses. Bueno, el cristianismo es un cristianismo que adora dioses o es un cristianismo que adoramos un Dios. Y si adoramos más de un Dios, entonces, ¿qué somos? ¿Alguien sabe la palabra? Si alguien tiene una esposa, pero si alguien tiene 2 esposas, 3, 4, 5 esposas, estoy hablando de esposas, porque muchos se casan legalmente en otros lugares y son esposas. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Bueno, sí, pero hay otra palabra. Poligamia. Y entonces, ¿cuál es la palabra para una esposa? Monogamia. Entonces nosotros somos monoteístas o politeístas. Monoteístas porque eso significa un Dios al cual adoramos. Pero un Dios, por eso los temas anteriores. Un Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un Dios, eso ya lo vimos. Pero en esta traducción hay algo diferente. Y usted va a encontrar de que en esta traducción hay un Dios, lo vamos a leer ya, un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. O sea, en otras palabras son ¿cuántos dioses? Porque si hay un Dios grande y hay un Dios pequeño o un Dios inferior, entonces ¿cuántos dioses son?
uno grande y uno chiquito. O sea, hay un, y mira la expresión, que no deberíamos de decirlo. O sea, hay un diosote, un dios grande y un diosito. Eso tiene esta versión de las Santas Escrituras. Esta versión menciona un Dios grande y un Dios chiquitito. Entonces, ¿cuántos dioses adoran estas personas? ¿Cuántos dioses? Bueno, no adoran. Según ellos no adoran. Ya vamos a ver los textos. Bueno, hasta donde entremos, que podamos. Porque eso es extenso. Esto es extenso y solo vamos a tocar el inicio de esto acá, pero es importante que nosotros entendamos esto. Porque hay mucha gente confundida acerca de esto. Entonces, para esta versión hay dos dioses. Un Dios grande y un Dios pequeñito. Un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. Así lo pintan. Mira lo que dice. En el, entre corchetes, principio. ¿Ok? La palabra era, el verbo, la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Era un Dios? Eso es lo que dice acá. Estaba la palabra con Dios. ¿Y quién era la palabra? ¿Quién era la palabra? Jesús. El verbo. Esa era la palabra. Entonces, aquí el verbo, cuando ya lo identifican como Dios, ellos lo identifican como Dios, pero un Dios con D minúscula, o sea, un Dios inferior al Dios grande. O sea que Jesús es un diosito y el Padre es el Dios grande. Entonces, para esta versión en el cielo hay dos dioses, un Dios grande y un Dios chiquito. Un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. Pero qué cosa, que el único Dios que se puede adorar, según esta versión, el único Dios que se puede adorar es el Dios grande. Al Dios con D mayúscula se puede adorar. Al Dios con D minúscula, dicen ellos y enseñan, no se debe de adorar. Dicen ellos, y está la versión, esa donde dice que se le debe de rendir homenaje. ¿Rendir homenaje? ¿Qué diferencia hay entre rendir homenaje y adorar? ¿Hay alguna diferencia? Ustedes quieren buscar en su diccionario, pueden buscar en Google, Wikipedia. ¿Qué significa adorar y qué significa rendir homenaje? Y hay una diferencia, y muy marcada. Entonces esta versión pone de que Jesús no debe ser adorado, sino homenajeado. ¿Homenaje? Homenaje en Wikipedia, o sea, lo puede encontrar usted de esta manera, demostración pública de admiración y respeto hacia una persona. Ese es homenaje. ¿Está adorando? En esa expresión ahí, ¿está adorando a alguien? No. Dice demostración pública de admiración y respeto hacia una persona. Pero entonces, ¿qué es adoración? Adoración, culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. ¿Es divino Jesús? ¿Es divino Jesús? ¿Es divino o no es divino? Sí, amén, es divino. Entonces, ¿se debe de adorar o homenajear? Adorar. Eso es lo que nuestras Biblias y todas las Biblias enseñan y dicen que Jesús debe de ser, ¿qué cosa? Adorado, no homenajeado, porque Él no es una simple persona, Él es Dios. Y no es Diosito, es Dios con toda la palabra, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Porque eso es lo que la palabra enseña.
Ahora, ¿qué hacer entonces con gente que está confundida? ¿Acaso nosotros también como pueblo de Dios vamos a confundirnos en algún momento? Y nos van a decir y vamos a creer que el Padre es el único Dios, que Jesús es un diosito que solo debe de ser homenajeado y que el Espíritu Santo ni siquiera existe. ¿Qué cosa? Eso es lo que se está enseñando ahora en día en iglesias e incluso en nuestra iglesia. Y muchos hermanos están creyendo esto. Es importante que nosotros conozcamos nuestras Biblias. ¿O no? Hermano. Ahora, Isaías 9:28. Nosotros ya leímos alguna vez estos textos. Isaías 9:28. Perdón. Parece que escribí mal el texto. No. Ese texto. Lo tengo. 9:6. Había marcado mal acá. Porque un niño nos es nacido. Un niño. ¿Quién es ese niño? Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo se lo llama? Dios fuerte. ¿Qué más se le llama? Esto ya lo leímos. Padre eterno, príncipe de paz. Isaías. Eso es lo que dice Isaías. Ahora, hermanos, es interesante ver cómo esta gente que hizo esta versión confunde con todas las cosas que ellos están asegurando y están diciendo. Por eso nosotros tenemos... ¿Sí, hermano? Ok, está aquí. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y saben que he estado tratando de buscar la versión antigua, que yo me recuerdo que era de color verde. Esas versiones eran antiguas, yo te creo 40 años o 50 años atrás, y eran de color verde. Porque sabe una cosa, que ellos han ido cambiando, en las versiones nuevas van cambiando y van modificando. Y saben que cuando ustedes leen Isaías 9:6 y ustedes lo leen en esta versión, miren en esta versión, traducción del Nuevo Mundo, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Dice aquí más, se nos ha dado, y el regir principesco sobre sí estará sobre él, sobre su hombro, y paz príncipe de paz, por nombre se le llamará admirable, maravilloso, a Dios. Esta letrita está pero bien pequeña. Se le llamará Dios, a Dios poderoso, por nombre. Note que está diciendo que por nombre se le llamará Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ¿está diciendo lo mismo que la otra? ¿Está diciendo lo mismo que las versiones de nuestras? Sí, dice que Padre eterno. Dice que Dios fuerte. Ahora, se le llamará por nombre. Pero ¿dónde es que están haciendo para que la gente entienda mal?
donde se le dice que se le llamará por nombre, o es o se le llamará por nombre. Jesús es consejero, es príncipe de paz, es Padre eterno, es Dios fuerte, o nada más se le llamará por nombre. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para que la gente se confunda? No han podido cambiar, o sea, no cambiaron, donde dice que Él será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, no lo han cambiado. Pero la expresión que pusieron, donde hicieron el cambio es, se le llamará por nombre. Y entonces ahí nos deja, bueno, se le llamará por nombre. Entonces es que nada más, simplemente se la llamará, pero Él no es. Oh, eso es lo que quieren decir. Y eso es lo que quieren sembrar, la traducción, eso es lo que quiere sembrar en la mente suya y en la mente mía. Hermanos, si hay una versión que es pésima completamente y que no es la palabra de Dios, es esta traducción. Esto, en realidad, en nada se apega al original. Pero esta es la Biblia que una sociedad, un montón de personas llamadas cristianos utilizan como libro de texto para su religión, que ellos no le llaman iglesia tampoco. ¿Ustedes saben cómo lo llaman? Asamblea. Y también le dan otro nombre, pero no iglesia. Es la sociedad. Para ellos es la sociedad. Y sus casas de culto no se llaman iglesias, se llaman salón del reino. O sea, ellos son totalmente diferentes que el resto de los cristianos. Y hasta su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras no es la misma que la del resto del cristianismo. Hermano, todo lo que el diablo ha hecho y está haciendo para poder confundir a la gente, confundir a la humanidad. Aquí no pudieron o cambiaron, porque yo no tengo la versión verde. Me hubiera gustado tener la versión antigua, la verde, que yo conocí hace 40 y tantos años atrás, y leer a ver si este texto no lo han cambiado. Si alguien pudiera conseguir la versión antigua, que eran libritos verdes, de este mismo tamaño, pero verdecitos, un verde oscuro, podría ser bueno tenerla. Y si no, ver cómo se consigue. No sé de qué manera podemos conseguir una para poder comparar y ver los textos, cómo han cambiado a esta versión de 1984. Porque al igual que el resto de Biblias, se va actualizando y muchas veces se le van cambiando palabras también. Por eso es bueno tener a veces material que ha sido escrito hace muchos años para poder compararlo con lo que hoy se está mostrando. Tenemos el mismo problema a veces dentro de otras iglesias que están utilizando Biblias modernas, traducidas ya con palabras mezcladas, modernas, que muchas veces están cambiando el sentido de lo que en realidad era o es el texto original. Y ahora, los adventistas del séptimo día, hemos tenido también un problema y lo tenemos ahora en día, todavía. Bueno, muchos ya no lo tienen porque los libros, en vez de leerlos, lo que han hecho es tomarlos, tirarlos a la basura o quemarlos. Eso es lo que han hecho. Pero otros no. Han tomado los libros que ya se han editado, ya nuevos, con cambios y eliminando textos, eliminando expresiones, eliminando palabras para poderle dar otro sentido a lo que en realidad se escribió en el original espíritu de profecía. Ahora, ya vimos que no es lo mismo rendir homenaje que adorar. Adorar es una cosa, rendir homenaje es otra. Y entonces ellos han puesto en esta traducción que a Jesús se le debe de rendir homenaje, pero no adorarlo, porque Él no es Dios, Él es un diosito. Bueno, pero de todos modos igual. Aunque no adoren a Jesús y le den homenaje a Jesús, reconocen una cosa, la sociedad. Reconocen una cosa, que en el cielo hay un Dios grande, pero que hay otro diosito. Entonces creen, porque creen en Jesús. Si usted les pregunta si creen en Jesús, le dicen que sí, que creen en Jesús. Entonces le están diciendo que creen en dos dioses, un Dios grande y un Dios chiquito.
Entonces, ¿cuántos dioses tienen? 2. Entonces son politeístas, no monoteístas. Y nosotros, el cristianismo, somos monoteístas, no politeístas. ¿Es importante que entendamos estas cosas nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque Satanás dice que va a engañar, si fuera posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Hay varias gente de nuestra iglesia que ha pensado y ha llegado a creer que esta sociedad tiene razón en parte. Y como ellos creen que tienen razón en parte, muchos de ellos han ido a esa sociedad o han ido para allá y han abandonado la iglesia porque dicen que la iglesia está corrompida, está corrupta y que hay que mejorar. Pero yo lo que encuentro es que en vez de mejorar, han empeorado. Porque ahora van a creer cosas que en realidad la palabra de Dios no enseña. Hermano, estamos llegando a tiempos difíciles nosotros en el cual tenemos que entender y conocer y saber la escritura. Vamos a ir a un texto más. Hebreos 1. ¿Y qué cosa en Hebreos 1? Hebreos 1. Vamos a buscarlo en la Biblia y en el interlineal. O sea, la Biblia en griego. Hebreos 1. Qué interesante cuando leemos en la Biblia Hebreos 1. Si usted puede leer en su casa todo el capítulo, léalo y léalo varias veces para que se dé cuenta de lo que la palabra de Dios está diciéndonos ahí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué manera habló el Señor? ¿De qué manera habló? ¿A través de quiénes? Profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, su sangre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora, 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, note lo que sigue diciendo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿a quién introduce en el mundo? Al primogénito, a Jesús. Dice, ¿qué dice? 1.6. ¿Qué dice 1.6? Que se le adore. ¿Quién está dando la orden de adorar a Jesús? ¿Quién está dando la orden? Dios, el Padre, está dando la orden de que a Jesús se le adore. Pero, ¿qué dice aquí? Hebreos 1:6. ¿Qué dice en esta versión? Aquí en esta versión, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, dice, ríndanle homenaje. Oh, entonces aquí no se está reconociendo a Jesús como Dios, sino como un ¿qué cosa? Como un diosito, que nada más se le debe de rendir homenaje, pero no adorarlo. Porque ellos dicen que no adoran a Jesús, que adoran solo al Padre. Arrio. Engendrado. En la eternidad, sí. Porque hay algunos textos en la Biblia, algún texto, 2 textos o más que encuentren, y eso hace entender. Con eso quieren hacer entender a quien ellos le dan estudio de que Jesús ha sido engendrado por el Padre en algún momento en la historia pasada, en la historia antigua.
O sea, en la eternidad pasada, que Jesús fue engendrado. Y entonces si fue engendrado, no se le puede adorar, no se le debe de adorar. Pero la orden del Padre, ¿cuál fue? ¿Y cuál es? Adórenle. Ahora, en algún momento en la historia, tantos textos, ¿no? Jesús recibió adoración o homenaje. Ustedes recuerdan varios incidentes que hay donde Jesús recibió no homenaje, sino adoración. ¿Y alguna vez Jesús rechazó esa adoración? No la rechazó. ¿Por qué no la rechazó? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, Él no rechazó la adoración. Hermano, hay tantos textos que tú y yo, por eso es importante ver esto. ¿Y sabe por qué? Porque así usted va del texto de nuestras Biblias y vaya y compare los textos de esa traducción y usted verá que está torciendo totalmente el Evangelio. Y está torciendo totalmente la verdad de Dios. Hace años atrás, una persona le estaba dando estudio a otra. Hace varios años. Él con su Biblia, la persona de esta organización, y la otra persona de nuestra iglesia, dándole estudio con nuestra Biblia. Con las Biblias normales que nosotros conocemos. Y entonces esta persona, sabedora de la palabra de nuestra iglesia, le iba mostrando los textos en su Biblia, pero la Biblia antigua, las versiones verdes. Y esta persona, cuando iba viendo lo que su escritura decía y lo que la Biblia enseña, y es más, quien le estaba dando estudio le llevó varias Biblias de diferentes años y de diferentes traducciones. Y en ninguna Biblia, en ninguna de las Biblias decía lo que dice esta Biblia de ellos. Totalmente diferente. Para resumir la historia, cuando esta persona estudió, la persona que era de esta sociedad, estudió en las demás Biblias y vio de que su Biblia, o sea, su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras era totalmente diferente. Dijo, esto agarró y ahí tenía como nosotros tenemos en las cocinas, ¿no? El basurero. Agarró esa cosa, porque eso no es Biblia, hermano. Eso es una cosa que hicieron. Agarró esa cosa que dicen palabra de Dios, pero que no lo es. Agarró y la tiró a la basura. Dice, nunca más esto. No quiero más engaño. Hermano, es importante que nosotros conozcamos estas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está siendo confundida y nosotros tenemos que conocer qué dicen nuestras Biblias y qué dice la palabra que ellos estudian, donde totalmente están confundidos. Oh, pero ellos creen que ellos son los únicos y que son los que tienen la verdad y que todos los demás están perdidos. Que todos los demás están perdidos, que solo ellos van a ser salvos y que solo ellos, 144,000 van a subir al cielo, arriba, allá, a reinar con Jesús, y que todas las otras ovejas, eso es parte de la enseñanza, nadie va a ir al cielo cuando venga Jesús. Bueno, Jesús ya vino en 1914 para ellos. ¿Ya? Hay tantas cosas. Arreglar al mundo. El mundo no se está arreglando, se está desbaratando. Y hermanos, se está desbaratando tanto que edificios y toda cosa se está destruyendo y se está llenando de termita y de todo peste y se va a destruir totalmente. Oh, pero ellos están que el edificio aquel y el otro aquel, que ellos se van a hacer los dueños y ellos los van a remodelar, a reparar y arreglar porque todos los dueños y todos los malos y todos aquellos van a morir, se van a terminar y que ellos van a regenerar la tierra. ¡Qué mentalidad! Entonces, ¿dónde queda el apóstol Pedro? Donde dice que todos los elementos ardiendo serán desechos completamente. Ellos no entienden eso, no creen eso. Entonces esta familia, esta persona, cuando se dio cuenta de lo que decía su traducción del Nuevo Mundo, la agarró y la tiró a la basura. Y dijo, no más, no más. Y siguió estudiando la palabra de Dios y se convirtió a nuestra iglesia. Gracias a ese hermano que le dio estudio.
y que le abrió los ojos de que esa traducción, hermano, esa traducción, eso no sirve. Es la traducción que muestra dos dioses, un Dios grande, un Dios chiquito. Pero ¿qué dice aquí Hebreos? Vamos a seguir Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, todos los ángeles que le adoren. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ministros espíritus, a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice el verso 8, ¿qué dice el Padre del Hijo? En nuestras versiones, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué dice esta versión? ¿Qué dice esta versión? Dios es tu trono. O sea, que el Padre le dice al Hijo, Dios es tu trono. ¿Qué cosa? O sea, entendamos esto en nuestro español y nuestro entendimiento razonable que tenemos. Dios es tu silla. Eso es lo que dice la versión. Dios es tu silla. Hermano, ¿usted entiende eso? Dios es tu silla. El Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Y ellos dicen, Dios es tu trono. No, Señor. ¿Cómo que Dios va a ser la silla donde yo me voy a sentar? O sea, ¿entendemos? ¿Cómo Dios puede ser la silla donde el Hijo se va a sentar? Si el Padre tiene su trono y Jesús tiene su trono, ¿o no es que Jesús dejó su trono para venir a rescatarte a ti y a mí? ¿No es que su trono y su corona y su manto real quedaron en su trono? Que ahora le van a decir en esta versión que Dios es tu trono cuando Él tiene su propio trono. El Padre se sienta en su trono, el Hijo se sienta en su trono y el Espíritu Santo se sienta en su trono también. Hermano. Y ahora la traducción para cambiar y para torcer y para darle otro sentido, no le dice tu trono, oh Dios, porque ellos no reconocen que Jesús es Dios en la traducción. Entonces tuvieron que modificar y cambiar y ver cómo hacían. Hermano, cuando usted lee en esa Biblia y usted va al original donde se escribió completamente, es absurdo, está cambiado. Está cambiado. Totalmente no concuerda con lo que está diciendo acá. ¿Qué dice aquí Hebreos 1:8 en el interlineal? Mas respecto al Hijo, trono de ti, por los siglos de los siglos. Trono de ti, o sea, tu trono. O sea, ¿ven lo que está diciendo el original? Tu trono, oh Dios. O sea, aquí dice el trono de ti. Del Hijo dice el trono de ti, o sea, el trono tuyo. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de mencionar, el Padre tiene su trono, el Hijo tiene su trono también. Fue el que dejó vacío para venir. Pero ellos no reconocen eso en esta versión. Dios es tu trono, cambiando totalmente el sentido de la expresión. Tu trono, oh Dios, o Dios es tu trono. Eso no dice en el original. Está totalmente cambiado. Entonces, ¿cómo es que esta versión va a estar apegada al original cuando el original dice una cosa? Asegurando que el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, y aquí, Dios es tu trono. Hermano, no es así. Por eso es bueno que nosotros tengamos la herramienta necesaria. Hermano, esta es una herramienta. Este libro es una herramienta para ti y para mí. El interlineal griego, si usted lo puede conseguir, $35, $40, no sé cuánto cuestan ahora. Y usted va a ver en el idioma y va a ver cómo fue escrita la Biblia. Y usted puede comparar su Biblia con lo que dice acá y puede comparar esta versión también con lo que dice ahí. Y de esa manera nosotros podemos estar seguros
de que lo que hemos creído, lo que estamos creyendo es la verdad de Dios y la palabra de Dios. Hermano, el tiempo de engaño de Satanás, yo sé que está terminando. Y que cada vez el engaño va a ser aún peor entre el pueblo de Dios y los hijos de Dios. Al punto de que creer eso. Que otras denominaciones tienen la razón. Que otras cosas que se están diciendo allá afuera tienen la razón. Cuando nosotros tenemos palabra de Dios. ¿A quién ir? ¿A quién vamos a ir? A la palabra. Eso es lo que Jesús mandó. Que escudriñáramos la palabra. Y esto es la palabra en la forma en la que fue escrita. Y lo que nosotros conocemos como la palabra inspirada que nosotros tenemos, que conocemos como Biblia, tenemos que estudiarla y leerla para que nos demos cuenta lo que el Señor está diciéndote a ti y a mí. Y si fuera necesario conseguir esto para poderlo comparar con el resto de la escritura y lo que fue escrito allá y lo que fue escrito aquí, podemos hacerlo. Para que nosotros tengamos un discernimiento más claro de los engaños de Satanás. Porque si no, nosotros también podemos llegar a creer de que esta gente tiene la razón. Oh, ellos tienen la razón, porque el Espíritu Santo no es Dios, están diciendo muchos adventistas del séptimo día. Sí. Ellos tienen razón, dice. Ajá. Ajá. Ellos tienen razón. Entonces, ¿hacia dónde van a ir? Si ellos tienen razón, en este punto, ¿hacia dónde van a ir? Cuando vengan los tiempos difíciles en el adventismo o en el cristianismo puro, entonces, ¿hacia dónde van a correr? Hacia aquellos. Y están corriendo muchos ya. Hermano, es necesario que nosotros entendamos estas cosas. ¿Por qué? Porque si no, vamos a ser engañados nosotros. Solo leemos el texto una vez más y terminamos acá. Más del Hijo dice, Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, o sea, ¿quién dijo? El Padre. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermano, Jesús tiene su trono. El Padre tiene su trono. El Espíritu Santo tiene su trono. Y no es que Dios es tu trono. No, cada quien de ellos tiene su propio trono. Hermano, tenemos que nosotros estudiar la palabra para no ser confundidos. Que Dios nos bendiga, es mi deseo, y espero que podamos obtener y tener el material necesario para que nosotros comparemos lo que hemos creído con lo que en realidad otras personas están creyendo y están equivocados. Que Dios les bendiga, es mi deseo.